¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este martes de podcast, a este martes de Parlando. El día de hoy no me encuentro solo, el día de hoy me encuentro con mi buen amigo Víctor. Víctor, ¿cómo estás este día? Me encuentro bastante bien. No, bueno, no tan bien. En realidad extrañamos un poco aquí a un colaborador, a un compatriota. Mi estimado Héctor no se encuentra con nosotros por razones laborales. Sin embargo, bueno, esperamos que te puedas reintegrar prontamente y te mando un abrazo muy afectuoso donde quiera que estés, también de parte de mi amigo Teddy. Es correcto. Entonces, bueno, fuera de ello me encuentro bastante bien. Así es, mi querido Víctor, qué bueno que mencionaste a buen Héctor, le mandamos un gran saludo, esperemos que le esté pasando bien en su jornada laboral. Y pues bueno, no está de más recordarles que nos pueden estar escuchando todos los martes con un podcast nuevo en las distintas plataformas que es Spotify, Apple Podcast y en YouTube, las tres con el mismo nombre de Parlando, para que le puedan dar una manita arriba, suscribirse o seguirnos. Ya ves que nos gusta cuando hay personas nuevas y que quizás dejan un bonito comentario o un comentario también, ¿por qué no? Claro. Cualquier tipo de cosa se agradece, de verdad. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que les puede interesar bastante, vamos a hablar sobre la ansiedad, amigo mío, vamos a hablar sobre la ansiedad. Por supuesto. Y pues aquí hago una pregunta quizás un poco intrusiva, ¿no? Podría ser, que es... Mi querido Lobos, ¿has sufrido tú de ansiedad? Por supuesto. Antes de contestar esa pregunta, cabe decir que ya habíamos hablado un poquito sobre ansiedad, pero bueno, por una cuestión, digamos, de que el video se subió a mi canal, aquí al canal principal de mi amigo Teddy. Por eso es que estamos reanudando también ese tema y bueno, creo que es bastante extenso, así que bueno. Respondiendo a tu pregunta, regresando, sí he sufrido de ansiedad, vivo con la ansiedad, de hecho, yo voy a empezar a derramar lágrimas, pero no, de verdad que la ansiedad forma parte literalmente de mi vida, y pienso que no solamente yo, o sea, muchísima gente, y más ahora en estos tiempos de pandemia. Absoluta y rotundamente la pandemia está viniendo a arrasar, está viniendo a afectar desde la parte de la ansiedad a muchísima gente. Y bueno, aunque cabe decir que la pandemia no me ha afectado en lo absoluto en cuestiones de ansiedad, entre otras cosas sí, la ansiedad es algo que nosotros tenemos por naturaleza. Tenemos nosotros rasgos de ansiedad que se encuentran entre comillas en los niveles normales, pero a veces esta ansiedad puede sobrepasar, puede llegar a ser muy elevada y esto puede conllevar a problemas en la vida, en la solución de toma de decisiones o en poder tener una vida plena, ¿no? Que a final de cuentas es lo que nos caracteriza como seres humanos, poder tener pues bienestar. Entonces sí la he sufrido. Mi estimado Teddy, no sé si tú has sufrido alguna vez ansiedad. Quisiera yo saber, resolver esa duda. Seguro sí. No sé, yo creo que aquí viene algo extraño, porque de verdad no sé si yo he sufrido de ansiedad, sinceramente, ya que creo que la forma en la cual yo he tratado o he platicado con amigos, sinceramente, conozco muchas personas que se han acercado a mí para platicarme sobre este problema, sobre esta situación de que ellos tienen crisis de ansiedad. Y no me siento para nada identificado con las características principales que he llegado a escuchar, ¿no? Que es, por ejemplo, sentir que no hay una solución a ciertos problemas, uh-huh. Que es, por ejemplo, a lo mejor también rasgos físicos, como faltar el aire, o sentir una fuerte presión en el pecho. Todos estos síntomas nunca los he llegado a sentir, ¿sabes? Pero aquí es donde quizás no tanto ansiedad, pero he sufrido mucho de depresión. Creo que, y me considero una persona altamente depresiva, y no sé si podría ligarse o tener una cierta relación, sí, la depresión a la ansiedad, ¿no? Creo que la ansiedad es
algo que se está viviendo constantemente y creo que principalmente, y aquí voy a arrojar algo que me gustaría ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, que lo he estado pensando un poquito, es el hecho de que la ansiedad también viene a partir de que no nos conocemos, ¿no? La ansiedad viene mucho a partir de este pensamiento donde no sabemos bien o no podemos identificarnos nosotros como personas que estamos buscando algo, ¿no? Al no saber qué es lo que estamos buscando, al tener esta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con nuestro futuro, de qué es lo que va a pasar con nuestra vida, con nuestra existencia, nos causa una situación de ansiedad bastante elevada. Sí. He de decir que esto es también una situación o una circunstancia que la tenemos porque nuestros padres, nuestros familiares, la misma sociedad siempre espera algo de nosotros que no sabemos si podemos llenar ese espacio, ¿no? Siempre nos dicen que tenemos que estudiar, que tenemos que tener una carrera, que tenemos que trabajar, que tenemos que tener hijos y que tenemos que envejecer y morir, ¿no? Pero no sé si siempre tenga que jugar ese mismo papel, ese mismo ciclo. Y es aquí donde entra la ansiedad, porque al no preguntarnos realmente qué quiero estudiar, qué quiero de mi vida amorosa, qué es lo que realmente quiero hacer con mi existencia, nos provoca una incertidumbre bastante fuerte. Sí, sí, por supuesto. Entonces creo que el aspecto, o yo he pasado por este aspecto de una manera un poco más light, porque creo que por lo menos mis padres, sí, por supuesto, tienen muchas expectativas de lo que les gustaría que yo fuera, pero tampoco he tenido la necesidad de cumplir sus caprichos, ¿no? Y me han dado la oportunidad de pensar qué es lo que quiero hacer o cómo quiero resolver ciertas cosas. Sí he tenido problemas de decir qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento no tuve trabajo un buen tiempo, ¿no? Estamos hablando como de 2 años de no tener un trabajo estable. Tenía ingresos, pero eran muy, muy aleatorios, no era algo constante. Y pues vaya, yo sí me sentía bastante encerrado. Ahí no sé si jugaba más una situación de ansiedad o de depresión, pero yo al ver a mis amigos muy cercanos, que bueno, me platicaban de que ya tenían un nuevo ascenso, de que tenían aguinaldos, de que tenían pues un flujo económico constante y yo no tenerlo. Y saber que el tiempo estaba pasando, ¿no? Que día con día no podía regresar el tiempo, sino que todo lo contrario, o sea, un día más en el cual no estaba siendo productivo, un día más en el cual estaba generando gastos quizás para mi familia, un día más donde no sabía bien hacia dónde ir, o sea, yo me sentía como una bolsa en el aire donde no sabía para dónde iba a jalar. Entonces ahí me sentía deprimido realmente, no sé si me sentía del todo ansioso, pero me sentía deprimido. Pero lo que me sirvió bastante fue como tener una reflexión de esto no es tiempo perdido, estoy realmente pensando en qué es lo que realmente quiero hacer, si quiero dedicarme 100% a lo mejor a la cuestión de audiovisual, de dedicarme a hacer o editar videos, de dedicarme a conocer este mundo a profundidad. Y una vez teniendo como, sí, quiero hacer esto, fue como, ¿cuál es el siguiente paso? Trabajar en eso, ¿no? Trabajar en eso, no quitar el dedo del renglón, hacer lo que realmente te gusta y buscar las opciones, ¿no? El problema también siempre es buscar las opciones para salir de ese hoyo. Entonces creo que la ansiedad puede jugarnos muy en contra, porque creo que también la ansiedad nos evita hacer cosas, ¿no? Nos evita, es como un freno de manos la ansiedad, donde muchas veces al tenerlo no nos sentimos motivados, no nos sentimos capaces de poder hacer esto, de poder transgredir a lo mejor el sentirnos inútil o sentirnos imposibilitados para cierta acción. Y pues no sé, ¿no? Eso es lo que brevemente, ¿no? O a lo mejor muy extensamente te puedo decir sobre si he sufrido o no ansiedad y cómo lo veo yo, cómo veo yo la ansiedad, ¿no? Ok. Tú, mi querido Víctor, mi querido Lobos, dices que sí has sufrido, tú sí estás seguro de que has tenido esta situación. Sí. Me gustó la parte donde dices que también la ansiedad te sirve para conocerte. Es muy cierto.
Yo por muchísimos años no sabía qué me ocurría. Yo, la verdad, conductas se me hicieron bastante normales. Voy a compartir una experiencia muy propia. No me da en lo absoluto pena ni algo que me aqueje en realidad a contarlo a la comunidad. Pero bueno, yo desde que tenía unos 5 años sufrí de una enfermedad que se le conocen como mezquinos. No sé si la conoces. No. Que los mezquinos es cuando en las manos te empiezan a brotar unos granos como si fueran unas ampollas. Y que inclusive puede trasladarse de las manos a otras regiones, ¿no? Inclusive a los brazos. ¿Qué ocurrió? Ya después en la facultad supe que los mezquinos son debido a que cuando un virus se introduce a partir de la herida, ¿no? Que de una herida, a veces de la tierra. Yo recuerdo que de niño jugaba mucho con la tierra, entonces comprendí por qué. Seguramente yo tenía una herida de la tierra que jugaba cuando tenía unos 5 años, se me coló algún virus y sufrí de esta cuestión de los mezquinos. ¿Por qué refiero esta situación? Bueno, el tratamiento fue muy traumático. ¿Por qué razón? Estas ampollas o digamos estos callos, porque parecían callos, me los quitaban con unas tijeras. O sea, así, cada callo, así con unas tijeras me los iban quitando. Crash, crash, crash. Cada uno de ellos. Posteriormente, después de quitarme estos callos, lo que hacían era colocar dentro, porque quedaba como un agujerito, como un hueco, ahí me echaban nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, cabe mencionar, es una sustancia que es muy fría, demasiado fría, o sea, es como agarrar hielo, pero o sea, a bajo cero, literalmente, o a grados muchísimo más abajo, ¿no? Y sentía que me quemaba literalmente la piel. O sea, era algo terrible. O sea, yo recuerdo que gritaba. De hecho, todavía recuerdo esta experiencia y hasta todavía es como si lo sintiera. Bueno, ¿qué ligado va con la ansiedad? Bueno, pienso yo que a raíz de esta experiencia que yo tuve, empezaron a manifestarse ciertas conductas que para mí se me hacían normales, como por ejemplo el mover constantemente mis dedos o el morderme las uñas repetidamente. Esto por la situación de que en mis manos yo tenía esta enfermedad y fue un dolor tan fuerte, una experiencia muy, muy terrible, que me llevó a desencadenar algo de conductiva, o sea, en cuestión de comportamiento, ¿no? Considero, y esto es muy abierto, la ansiedad no solamente es multifacética y es muy causal, o sea, es muy multicausal, yo lo podría llamar así, porque, bueno, es producida, en este caso lo mío va más ligado a un aspecto traumático. A veces puede ser producida hasta por un golpe. O sea, uno pensaría, ¿a poco sí? Sí, de verdad. O sea, la ansiedad a veces se ha reportado estudios cerebrales de personas que reciben golpe, generalmente alguna contusión, ¿no? En el lóbulo frontal. Les impide fijar su atención y a presentar cierta sintomatología de ansiedad, porque cabe decir que la ansiedad a veces a estas personas les impide focalizar mucho su atención, porque lo que genera la ansiedad es no solamente el aspecto físico, sino también un aspecto mental, un aspecto de pensamiento, un aspecto irreal. Y cuando esta atención se desvía es debido a ese pensamiento que te genera de pensar prospectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? El pensar prospectivamente habla de un pensamiento a futuro. Como seres humanos nosotros pensamos a futuro, predecimos. Si volteamos a ver a la ventana y el cielo está muy oscuro, desde luego pensamos, de seguro va a llover. Ahí estamos asumiendo, desde ahí estamos predisponiendo a nuestro cuerpo me voy a poner un suéter, voy a salir con una sombrilla, ¿no? Esto es algo muy natural. Como dije, la ansiedad es algo muy normal.
en ciertos rasgos, digamos, que se encuentran en la normalidad. Pero esto a veces se sale de control, y a veces esto es producido tanto por un trauma, tanto porque, por ejemplo, te dice, si tus papás fueron ansiosos, también puede ser que tengas mayor predisposición a ser ansioso, a un golpe, a la ingesta de drogas, también por alcohol. El alcohol de hecho acrecenta muchísimo la ansiedad. También el cigarro, no, de hecho el cigarro es el número 1 para acrecentar la ansiedad. O sea, es un mito que dicen, necesito un cigarro para calmar mi ansiedad. Sí, no, o sea, de hecho, a lo que voy es lo siguiente: el cigarro temporalmente, momentáneamente puede reducir la ansiedad, eso sí, pero es un periodo muy corto, un periodo demasiado corto. Pero bueno, ya ahí no me quisiera meter como en cuestiones ahí fisiológicas o neurobiológicas. Pero lo que ocurre es que después de que pasa este efecto de la nicotina sobre los receptores, digamos, cerebrales, otra vez necesitamos cubrir esta ubicación de receptores, o para poder recibir, digamos, el mismo efecto, consumir nuevamente otro cigarro. Entonces esto se vuelve literalmente adictivo. Y tú pensarías, bueno, se me quita la ansiedad. Entonces tú ya relacionaste y tú ya hiciste una asociación entre el cigarro, me baja la ansiedad, y constantemente es cigarro, tranquilidad, cigarro, tranquilidad. Cuando en realidad lo correcto sería poder utilizar otro tipo de estrategias de sustitución, de técnicas de relajación, etc. Sin embargo, bueno, no me voy a alejar desde el aspecto de mi experiencia. Está ahí, es tajante. Actualmente ya es algo que puedo yo regular, controlar. Sin embargo, hay mucha gente que no puede, y a veces esta gente está llena de demasiada frustración y necesita a veces de apoyo, no solamente familiar y no solo psicológico, sino a veces hasta psiquiátrico. La ansiedad puede llegar a hundirnos, puede llegar a hundir nuestras vidas literalmente. Eso sí, claro, es innegable, es algo es un petit mal, yo lo puedo llamar así, porque pasa desapercibido. Y yo puedo regresar al punto que decías, es que no sé si, o sea, yo puedo decir que no tengo ansiedad, bueno, bien dijiste, y es que hay mucha gente que no sabe cómo detectar la ansiedad, qué es la ansiedad, y para poder saber si uno en realidad tiene ansiedad, bueno, pues hay una serie de sintomatología, no solamente física, sino también mental o psicológica, para poder reunir ciertos parámetros, decir, bueno, tú tienes ansiedad, ¿no? No es tampoco tan tajante, tan simple de decir, bueno, no, o sea, no tengo presión en el pecho, o no tengo taquicardia, ¿no? Hay otros 20 factores más, o otras 20 sintomatologías más que tal vez se has experimentado en mayor o menor medida. Esto se va literalmente a cuestiones de frecuencia, porque para poder diagnosticar ansiedad estamos hablando de la frecuencia también, porque como bien mencionaste un término importante, el trastorno, y el trastorno es un conjunto de síntomas. Y hablando de trastorno de ansiedad generalizada, lo generalizado viene a decirnos que la ansiedad está todo el tiempo, que es general, que está constantemente aquejando al ser humano, y que está hablando de un bombardeo no solamente, como dije, mental, sino también fisiológico. Es mi opinión, Teddy, no sé. Ok, no, está bastante bueno. A mí me surgen un par de preguntas con respecto a lo que acabas de decir, ¿no? La primera va tú lo abordaste muchísimo más desde el aspecto físico, desde el aspecto muchísimo más biológico. Sí. Y aquí viene la primera pregunta, que es, ¿esto quiere decir que todos los seres humanos, sin excepción alguna, hemos sufrido mínimamente un episodio o una situación de ansiedad? Sí, por supuesto. Uh-huh. Esto no quiere decir que porque sufras un brote, ¿no? Una situación o un pequeño colapso de ansiedad, quiere decir que ya eres una persona ansiosa. Ajá, exacto, o sea, no significa eso. Tampoco vayamos a generalizar que por un aspecto ansioso o un rasgo de ansiedad ya padezcas un trastorno. Por supuesto que no.
hay que evitar utilizar cierta, pues digamos, denominación y a todo adjudicarle ansiedad y ansiedad y ansiedad y ansiedad, porque no es así. Hay cierto diagnóstico, hay cierto método para poder diagnosticar ansiedad. Y bueno, pero bueno, también hay que mencionar que muchísima gente la tiene y no se da cuenta. O sea, y eso es en realidad el meollo del asunto. Mencionaste la depresión, justo la depresión. Muchísima gente vive depresión. Fíjate, volteamos a ver y cuánta gente, hasta este tabú, espero no desviarme, pero el tabú de, ya estás triste, de seguro tienes depresión. Claro. O sea, y no es así. O sea, para poder diagnosticar depresión, como la mínima son 6 meses, ¿no? Y con una cierta constancia y cierta sintomatología que persevera, ¿no? En el tiempo. No es tan sencillo y ya todo lo quieren adjudicar a claro. Tienes depresión, ¿no? Y por supuesto creo que, perdón que te interrumpa, no, pero claro, o sea, creo que tanto la ansiedad como la depresión, muchísimas personas no se dan cuenta que la pueden tener porque todos estemos como con un cliché, ¿no? Un cliché en el cual la depresión es no salir de tu cama, estar llorando, sudándote, claro. Y la ansiedad tener esta situación en el pecho, taquicardia, no sé, sentir ganas de correr, ¿no? Y no claro. Siempre funciona de la misma manera. Uh-huh. Yo, por ejemplo, te puedo decir que gran parte de mi depresión va en función a no estar conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona esto? De repente me doy cuenta que estoy tratando de hacer muchísimas cosas. Trato de meterme a clases de idioma, trato de meterme a clases de edición, trato de meterme a más trabajo. Y entonces cuando de repente me doy cuenta estoy haciendo tantas cosas que no estoy teniendo tiempo para mí. Y esto es parte de la depresión, porque en el momento en el que dejo de hacer ciertas actividades es estar conmigo mismo, y el estar conmigo mismo puede ser bastante fuerte, y entonces me saturo de muchas actividades. Como que te evitas estar contigo exactamente, mismo. Okay. Hago esto, hago lo otro, hago eso, y todas las personas que de repente yo veo en redes sociales que digan, es que yo me la paso haciendo actividades, yo todo el tiempo soy muy hiperactiva, me la paso haciendo, no es que seas muy hiperactiva, es que probablemente hay un pequeño problema claro, que no te estás dando cuenta y que lo tratas de sustituir a partir de clavarte a muchísimos cursos, de clavarte muchísimo trabajo, de clavarte a hacer más de lo que realmente puedes estar contigo, ¿no? Creo que por eso muchas personas y muchísimas que se sienten orgullosas de eso es como, está padre que seas muy proactivo, me gusta bueno, sí, me gusta que sean proactivas las personas, uh-huh. Pero hay de ser proactivo a realmente dejar de estar contigo, dejar de realmente de escucharte, de sentirte, de decir, no eres una máquina, hermano, no eres una máquina, hermana, claro. Eres una persona que siente y que todos los días está pasando por ciertos niveles de estrés que tu cuerpo te está diciendo, oye, esto no está bien, esto no está chido. Exacto. Y cada cuando nos detenemos realmente a sentirlo, ¿no? Por ejemplo, así es como yo vivo muchas veces la depresión y no me daba cuenta de eso, ¿no? Uh-huh. Y muchísimas veces segura la ansiedad pasa por la misma situación, ¿no? Sí. Entonces, creo que yo te digo, yo no sé si podría decir que yo he sufrido de trastornos de ansiedad porque puedo identificar mejor mis niveles de depresión. Uh-huh. Y creo que esos son muchísimo más regulares que si en algún momento he sufrido ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, creo que también es importante, y aquí es donde de repente me causa un poco de ruido, no sé qué tanto la situación biológica es muchísimo más importante o ocupa un lugar más fuerte que la parte emocional, que la parte a lo mejor, digamos, lo más mental, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, tú que hablabas de una experiencia pues traumática, uh-huh. a decir, bueno, esto te llevó a ansiedad, o te llevó a ansiedad realmente el no poder analizar qué era lo que estaba pasando contigo. O sea, fue un hecho traumático físico que te llevó realmente a la ansiedad, o fue el hecho de no poderlo asimilar en tu edad y después poderlo trabajar ya cuando te diste cuenta de que había un cierto nivel de ansiedad. Sí. No sé, aquí yo abro esa pregunta, ¿no? Sí,
Posiblemente hubo un estancamiento. Yo inclusive creo que la forma en como planteaste la pregunta me sonó muy psicoanalítico, bastante psicoanalista. No, sí, quieras o no, lo percibí así. Claro. Y por supuesto, o sea, no es algo que trabajé, o sea, lo relegué, jamás recibí como ayuda al respecto porque yo lo vi muy natural, o sea, fue algo que quedó ahí, ¿no? Pero al final nos viene a cobrar la cuenta las cosas que no vienes a solucionar en el momento. Ya muy después empieza a detonar, empieza a fluir, ¿no? Claro. Y ahí está la manifestación, ¿no? ¿De dónde viene? Y bueno, muchas veces de la infancia. Quiero mencionar que la ansiedad no solamente es algo que sea exclusivo de adolescentes o adultos mayores, sino también de niños, o sea, cualquier persona lo puede padecer. Y la depresión, pues sí, está bastante ligada con la ansiedad y viceversa, ¿no? La ansiedad con la depresión. La ansiedad literalmente disminuye mucho tu capacidad para poder vivir, afrontar las cosas, porque disminuye no solamente las sensaciones que tú puedes llegar a sentir, sino cognitivamente o mentalmente no te sientes muy bien. Como había mencionado, disminuye mucho tu atención. Claro. Y si disminuye mucho tu atención, disminuye mucho tu memoria, tu aprendizaje, en algunos grados, ¿no? Ya muy extremos. Y obviamente eso no te hace sentir bien, ¿no? A mí me llegó a pasar que cuando porque llegué a tener crisis de ansiedad, que de repente yo quería leer ¿Cómo vivías una crisis de ansiedad? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo la vivías tú? ¿Cómo la viví yo? Fíjate, cuando yo no sabía que eso era una crisis, ya después lo supe, pero en ese momento tenía ganas como de salir corriendo, como de huir. O sea, podría llamarse crisis de angustia, crisis de pánico, pero tenía esta sensación de escapar de donde yo estaba. Tenía mucha sudoración en las manos, constantemente estaba pensando, mi mente, o sea, cuando me hablabas, decías, oye Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, como que tardaba mucho en contestar y como de, ajá, bien. O sea, pero yo sabía que no estaba bien. Y después, cuando noté que esto era algo del diario, y no solamente de lunes a domingo, sino que era de lunes, desde que me levanto hasta que me acuesto, dije, no, caramba, o sea, esto no está bien. Entonces fue ahí donde tuve que pedir ayuda. Dije, a ver, ¿qué me ocurre? Necesito saber qué es. Y la persona que me dijo, bueno, ¿qué tienes? Le digo, es que no sé, o sea, no sé qué tengo, pero sé que no estoy bien, o sea, no sé qué es. Necesito ayuda. ¿Qué pasó? Pues evidentemente, pues ya, yo tal vez mi postura es un poquito más biológica, cabe decir, y esto lo quiero dejar bien en claro, no es que la biología esté encima de la psicología, ni tampoco lo social esté muy abajo, ni lo psicológico más arriba, no, o sea, somos entes biopsicosociales, cabe decir, es una unificación de estos tres factores, de estas tres esferas. Esto nos conforma. Pero bueno, en ese momento la persona que me estaba explicando qué era lo que yo tenía sobre la ansiedad, su visión era más médica. Me explicó que había ciertas ondas eléctricas cerebrales, de hecho para ser exactos, ondas alfa, que las ondas alfa son muy características del sueño. Cuando tienes estas cuestiones de somnolencia, surgen mucho las ondas alfa. De hecho, la actividad normal, de hecho ahorita como estamos nosotros, es las ondas beta, ¿no? Una actividad un poquito más rápida. Entonces me dijo, no, pues ¿sabes qué? Tienes actividad alfa en estas regiones y por lo tanto esto impide que tú puedas focalizar directamente tu atención y que constantemente estés pensando muchas cosas que a veces son irreales, hipótesis, o a veces hasta la muerte. Llegaba a pensar en la muerte, qué pasaría si yo estaría muerto, qué pasaría si mis papás murieran. Fíjate, yo me sentía mal por pensar esas cosas, te lo juro. No es que yo desee la muerte de mis padres, para nada, pero no sé por qué razón
me llegaban estos pensamientos tan obsesivos, compulsivos, de, oye Víctor, no pienses eso, o sea, eso está mal. Y el yo decirme eso a mí mismo me generaba más ansiedad. O sea, fíjate cómo es un bucle o una retroalimentación hasta cierto modo adictiva o adictiva y retroalimentativa, porque por una parte no quería pensar en eso, pero el no pensarlo me generaba también ansiedad. Sí fue un proceso muy difícil. Yo lo viví desde los 20 hasta los 26 más o menos años. Y estuve también bajo cierta medicación durante un año. No fuerte, cabe decir. Pero sí tuve que consumir clonazepam, que es un ansiolítico. Tuve que llevarlo de la mano con la terapia psicológica. Porque, bueno, lo recomendable es no meternos tanto en la cuestión de medicamentos. Yo tendría ahí una cierta lucha, debate al respecto. Que es justamente hacia dónde iba, ¿no? Ahorita que lo mencionas, que qué postura tenías tú con respecto a todos los psicotrópicos, ¿no? Todos estos medicamentos psicotrópicos, ya que, pues bueno, me parece que ya ahorita ya no es raro, ¿no? Una persona que toma clona, ¿no? Ya no es raro una persona que esté tomando este tipo de medicamentos. Y cabe decir que creo que mi postura creo que va ligada evidentemente en contra de los medicamentos. Creo que los medicamentos son nada más una gran camisa de fuerza química que nunca solucionan en realidad el problema. Creo que en algunas ocasiones sí pueden llegar a ser necesarios. Exacto. Cuando la persona ya está en un borde, ¿no? Ya está así incontrolable. Creo que puede tranquilizar un poco y después empezar un tratamiento ya ahí psicológico o un tratamiento que impida o que pueda hacer que conforme el proceso vaya avanzando, dejar los medicamentos, ¿no? Y claro. No con esto nada me refiero a la situación psicológica, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un amigo que medita mucho, le pega mucho a la meditación, al yoga, y por lo que él me ha platicado un poquito, él ha pasado también por situaciones muy difíciles, por situaciones realmente de crisis emocionales. ¿Y qué es lo que lo levantó a él? Estar en contacto con esta parte más espiritual, con esta parte un poco más hacia la introspección que puede llevar a tener la meditación. Muy de acuerdo. Y le ha funcionado, ¿no? Le ha funcionado bien. Creo que hay varios puntos que una persona puede llegar a explorar para poder sentirse bien. Con esto también, o sea, si hay personas que están tomando ahorita medicamentos y les están funcionando, no quiero decir que los dejen, ¿no? Ah, claro. Creo que si a una persona le está funcionando algo, está perfecto, no voy a imponer algo, pero creo que también es importante decir que si tú estás en esta situación, no te sientes convencido con los medicamentos o los medicamentos te están causando una situación más compleja que el mismo trastorno que trata de atacar, hay muchísimas maneras de poder controlar o poder salir de este tipo de niveles de ansiedad o de depresión, ¿no? Creo que puedes hacerlo desde el análisis, puedes hacerlo desde el ejercicio, puedes hacerlo desde la meditación, puedes hacer un montón de cosas, pero que siempre vayan relacionado con tu persona, que nunca vayan relacionado para con el otro, ¿no? De decir, quiero salir de esto por el otro. Creo que uno de los errores que algún día tuve a una paciente, de hecho, que llegó a mi consultorio y decirme, ya no quiero estar triste porque mi pareja se enoja. Creo que esto aquí era importante, ¿no? Qué interesante. Que estaba bastante en un rol muy, muy, muy raro, porque no es que ella ya no quisiera estar triste porque esto la afectaba, ¿no? Ella no quería estar triste porque porque su pareja se encabronaba, ¿no? Y era como, no, hombre, ¿qué está pasando aquí, no? Creo que es importante decir, todas estas cosas que estamos platicando tienes que analizarlas tú y es para ti y es parte de lo que eres y es parte de lo que tú quieres mejorar como persona, no para otras personas, no para una sociedad, no para tus papás, no para tu pareja, no para tus amigos, es para ti.
¿no? Y creo que esta es la parte más importante de poder combatir o poder estar tranquilo contigo mismo, que es escucharte y sentirte y decir, yo quiero estar bien porque realmente esto me está afectando, porque me está causando un daño y quiero estar bien yo. No quiero estar bien porque al resto de personas les está causando un malestar, ¿no? Sí. Es estar bien porque tú quieres cambiar, porque tú quieres hacer algo, ¿no? Creo que es importante eso, mencionarlo. Sí, híjole, qué caso. Y bueno, yo te haría 2 preguntas. Bueno, bueno, voy a complementar lo siguiente. Creo que sí ocurre mucho esto de querer satisfacer o de quedar bien con las personas, ¿no? Por ejemplo, ella se sentía ansiosa por el hecho de que su novio se enojara, ¿no? Se enojara. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cómo terminó esta paciente? Obviamente aquí algo importante es que creo que no puede imponer una cierta idea. Evidentemente yo sabía que eso estaba súper mal y mi idea era, pues termina con esa pareja. Si a tu pareja no le gusta cómo está, pues no es tu pareja, ¿no? Es una persona que te está causando un conflicto. Y una vez que te separes de esto, vas a ver cómo tu misma emoción va a cambiar, ¿no? Sí. Ahora, bien, no se lo podía decir de esa manera, se lo podía decir justo en esa situación. Entonces fue un poquito más trabajar con el hecho de ella misma, ¿no? De cómo ella se estaba percibiendo, después de cómo se estaba percibiendo, por qué era tan importante que no se enojara esta persona, ¿no? ¿Qué era lo que esta persona representaba para ella que fuera más importante que su salud, ¿no? Y fue que ella misma lo dijera, ¿no? Nunca fue yo decirle, oye, pues, fue como escucharla, hacer ciertas preguntas donde ella fuera, y esto era importante, porque ella siempre se hablaba en tercera persona, ¿no? Y lo más importante y algo que sí le dije es, ¿por qué nunca hablas de ti en primera persona, no? ¿Por qué nunca hablas de ti con el valor que tienes? Y entonces fue un ejercicio donde ella empezó a trabajar, a hablar de ella en primera persona, darse el valor y ella misma darse cuenta de, oye, pero este cuate no está bien, ¿o sí? Claro, como, mira, qué interesante. Y empiezas a cuestionarte de que no está bien lo que él está haciendo. Entonces, y así fue como empecé a trabajar un poquito con ella. Al final sí pudimos hacer que ella pues terminara esta relación. Lo cual fue algo bien difícil, fue muy difícil porque evidentemente había ahí una relación muy tóxica, muy codependiente. Codependencia, claro. Entonces hacer esto fue una labor bastante grande, pero que al final tuvo un buen resultado, ¿no? Tuvo un buen resultado el que ella se escuchara a sí misma y darse cuenta que pues una persona que imponía un sentimiento antes de preguntarle a ella ¿cómo estás o por qué te sientes así? Porque creo que algo muy importante aquí es que muchas veces, y no nos damos cuenta de que hay preguntas que en vez de hacernos sentir escuchados, nos hacen sentir desprestigiados, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí la pregunta que llevaba mucho es ¿por qué siempre exageras las cosas? Híjole. ¿No? Y entonces, sí, o sea, tal vez no venga un componente de grosería o sea, pero la forma en cómo lo dices o sea, fíjate, como no sé, o sea, siento que eso es muy cotidiano, güey. Claro, o sea, es muy cotidiano y mucha gente lo dice y ciertamente es como de, caray, o sea, que no debo de expresar lo que siento. Sí. Ajá, ¿no? Y como que te haces chiquito y dices, no, o sea, pues no debo de ser así, no debo de... Claro. O sea, no sé cómo lo veas tú. No, por supuesto, ¿no? Y entonces esta pregunta de ¿por qué siempre exageras las cosas? Ella pensaba que ella era la del problema. Exactamente, ¿no? sí. Ella era la que estaba mal. Y entonces no había una persona que realmente la escuchara y que fuera, en vez de decirle ¿por qué exageras las cosas? Era la pregunta de ¿por qué te sientes que estás exagerando las cosas, no? O ¿para ti qué significa exagerar las cosas? Y entonces ella ya dice, pues es que yo siento que no estoy exagerando porque lo que vivo es esto y esto y esto. Y entonces es como, te aplaudo, está bien sentirse así. Claro, güey. ¿No? Y existe mucho el tabú de, ya te vas a enojar, o ¿por qué lloras? Claro. O sea, desde muy niño, güey, desde muy niño está esto de poder suprimir las emociones, güey. No, al contrario. Y hay cosas que muchas veces, y esto creo que
cualquier persona que ha sufrido de depresión o de ansiedad, esto es un pan de cada día. El hecho de que, por ejemplo, cuando estás triste, no sé en aspecto de ansiedad, pero cuando estás triste, que las personas te digan, ¿pero por qué estás triste? O no estés triste. No estés triste, hay muchas cosas buenas en la vida. No estés triste, pues, exacto. Obviamente no estoy triste porque yo quiera estar triste, ¿no? No es una cosa que yo me despierto un día y levante los brazos y diga, como que hoy se me antoja estar triste. Pues no pasa de esa manera, claro, ¿no? Sí, creo que la pregunta aquí, muchas veces, es más, creo que muchas veces ni siquiera tiene que haber una pregunta. Simplemente el hecho de que sepas que hay una persona acompañándote y que no se siente incómoda. Es muy importante esto. Que no se siente incómoda estando junto a ti. Te aliviana como no tienes idea, ¿no? Te aliviana de maneras impresionantes. El hecho de saber que hay una persona que no necesariamente te va a decir algo, quizás te puede escuchar y que no está incómoda con tu presencia. Exactamente. Entonces creo que esos son, o sea, si nos estás escuchando y tú estás sufriendo de depresión, creo que es algo muy importante, ¿no? Que puedas encontrar a alguien con quien poder guardar inclusive silencio y que no se sienta incómoda. Y si no es un amigo, si no es tu familia, lo puedes encontrar en un análisis. Yo lo encontré en análisis, ¿no? Ahí mi analista jugó un papel importantísimo, porque mi analista podía yo no decir nada, él no decir nada y no pasaba absolutamente nada, ¿no? No era algo que yo llegara a decir, tengo que decir algo, no me sentía presionado. Podía ser yo en análisis, ¿no? Claro, podía yo decir, hoy no quiero decir nada, pero quiero estar aquí, quiero sentir que hay alguien aquí, ¿no? Y realmente creo que es la función más importante que un analista puede tener, ¿no? Sí. Saber guardar silencio y poder soportar ese silencio del otro, ¿no? Híjole, ay, eso me hiciste recordar a un profesor que es una eminencia para ti, el señor maestro Bojalil. Yo recuerdo que tomé, no materia curricular, pero sí materia de oyente con él, era técnica de la entrevista. Y no, justo maneja, o sea, lo que te decía era, maneja bien los silencios, inclusive cuando una persona no te dice nada, ya te está diciendo algo, o sea, claro. O sea, el silencio transmite, el silencio te dice, y justo, ahorita lo que acabas de mencionar es, ok, te sentías bastante bien con tu analista, te hacía sentir que eras tú, ¿no? O sea, claro. que no existía la presión así de a ver, habla, ¿no? A ver, dime. O sea, sí, porque el que fuera así te haría sentir más ansioso, o igual simplemente ya no sigues asistiendo, claro, ¿no? A terapia, ¿no? Lo dejas. Pero te sentís en un estado como de confort, como de bienestar, que por lo tanto te llevó a seguir asistiendo a terapia. Y eso es lo que a veces, tal vez no solamente un profesional, sino también un amigo o un familiar, ¿no? Los familiares, nos tenemos que apoyar a veces en los familiares, pero a veces los familiares no tienen esa parte, a veces, de entender a quien tiene depresión o a quien tiene ansiedad. Pienso que hace falta, hay mucha desinformación al respecto, porque quien entendiese a las personas que padecen ansiedad, tal vez se acercarían de una forma muy diferente. No utilizarían comentarios tal vez muy tajantes. Yo lo mencioné en alguna ocasión, que el ansioso generalmente evita buscarse problemas. Busca mantener el bien, busca estar bien consigo mismo, porque el no estar bien o el tener problemas le genera conflicto y se pone ansioso. Claro. Eso es real. O sea, el ansioso va a buscar siempre entablar una relación muy amistosa contigo en la mayoría de los casos, o si no muy amistosa, se va a aislar demasiado. ¿Para qué? Para evitar, pues, pues es que igual me va a contestar mal, ¿no? Está asumiendo, está predisponiéndose a un escenario donde igual, no sé, igual le va a ir bien, igual le van a contestar bien, ¿no? Yo vi un pequeño corto caricaturesco sobre ansiedad, dura creo como unos 15, 20 minutos, que justo habla en dibujos animados sobre la ansiedad y cómo
es que la ansiedad hasta cierto punto es buena, es adaptativa, hace una distinción entre lo que es el miedo y la ansiedad. Eso ya es otro para discutir, porque podríamos hablar sobre lo que es el miedo, qué es el miedo, para qué es el miedo, pero bueno, sin alejarme del tema, el punto es, describe en un caso de un hombre que constantemente, que está trabajando y de repente llega su jefe. Y entonces el trabajador le dice, buenos días jefe. Y el jefe no lo saluda, se pasa de largo, ¿no? Una situación tan normal. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir qué empieza a maquinar el trabajador? Pues fíjate, lo curioso es que lo que hace es, de seguro, algo hice mal, mi jefe me odia, o me va a despedir, fíjate, me va a despedir, güey. O sea, fíjate hasta qué grado puedes llegar de cómo una simple respuesta que tú podrías decir, pues no tan gratificante, de que no te contesten un saludo, puede llevarte a pensar una serie de una historia, güey. Un escenario. Un silencio, güey. Exacto. Exacto, güey. Eso te describe ese ejemplo, güey. Así de, ¿qué pasa después? Que aparece el mismo hombre, de repente entra otra vez el jefe y el trabajador lo vuelve a saludar y el jefe como que ya se iba a pasar de largo y dice, ¿qué tal? Buenos días. Disculpa el otro día que no pude saludarte, venía muy estresado, pero todo está bien, ¿qué te parece si tomas el día libre, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que un sesgo, porque fue un sesgo, güey, una atribución, una maquinación, una imaginación de lo que él generó en su cabeza, le generó la ansiedad. Algo que no era totalmente cierto, güey, porque en realidad el jefe no lo iba a despedir, el jefe no tenía nada contra él, simplemente estaba él mismo en su mundo estresado, güey. A veces no sabes lo que la misma persona tiene en su mente, güey. Una persona es un mundo, una persona no sabes qué puede llegar a contestar, pero justo describe eso, güey. Y en ese mismo documental pequeño, corto, habla sobre, o por ejemplo, los exámenes, güey. Hablaba de un chico, ¿no? Que estaba a punto de presentar un examen y antes de recibirlo se empezó a poner ansioso porque, y es que qué tal si lo contesto mal. Y es que qué tal si y entonces no voy a poder entrar a una universidad. Y fíjate cómo eso ya, una serie o sea, pones piedritas de una piedrita, te vas una más grande y una más grande y una más grande. Y empieza tal vez el sesgo de atribución, yo lo llamo aquí en terapia cognitivo-conductual los aumentativos, ¿no? De la exageración. Ahorita hay una exageración, un evento tal vez que no te va a producir, entre comillas, nada, pero ese pequeño evento, ¿qué generó, güey? Ansiedad. Sí, claro, o sea, y a veces eso es inevitable, lo vivimos, güey. O sea, imagínate, esto es parte del ser humano porque, por ejemplo, nosotros vivimos bajo las rutinas, a veces bajo la monotonía o bajo un patrón. Y si yo de repente llego contigo, Teddy, y de repente digo, bueno, hola Teddy, ¿qué tal? Y tú no me saludas, diría, bueno, es que Teddy siempre me saluda. Y de repente no me saludó. Pensaría, bueno, ¿y ahora qué hice, no? O lo saludé mal, o lo correcto sería, algo tiene. Claro. Algo está mal con Teddy. O sea, no pensar en que porque digo, yo lo saludé bien. Sí, o sea, sí. Yo no estoy atribuyéndomelo a mí. O sea, más bien debería atribuírselo a Teddy. Bueno, oye, hermano, ¿estás bien? No, pues sí, claro. Sí, estoy bien. ¿Por qué? No, pues es que pues te acabo de saludar y pues no, vi que fuiste indiferente a mi saludo, no sé. No, hermano, discúlpame, es que no te oía, estaba pensando en otra cosa. Sí, fíjate, sí, pero ¿cómo eso, güey, la suposición te puede llevar a una tragedia, güey? O sea, y esto es un problema de comunicación, güey, porque a veces te lo tragas, dices, pues pinche tío no me saludó, culero. Va. Y no dices nada, güey, te lo tragas. Claro, güey. Te lo tragas y hay personas que en este caso, si yo te hubiera saludado y tú no dices nada, y yo bueno, ok, no voy a decir nada. Y entonces yo me enojo. Ahí ya meto mi emoción. Y si tú de repente, tú estabas pensando en otras cosas, me saludas,
Dices, no, pero ¿qué tranza, carnal? Ven. Dice, sí. Y de repente tú te quedas de, ¿y ahora por qué me está contestando así? Tú, o sea, fíjate cómo es, o sea, cómo, y ahí empieza es una cadenita de cómo una conducta te llevó a mí, Víctor, contestarte de esta manera, y a ti, Teddy, a ponerte a pensar de, bueno, es que no me di cuenta. O sea, a veces ocurre, cabe decir que a veces ocurre de que estás estresado, a veces estás demasiado preocupado en algo y no te das cuenta de cómo reaccionas, ¿no? Ya después lo asimilas, dices, bueno, perdón, ¿no? Ahí está el perdón, ¿no? Discúlpame. Pero en esos momentos, pues una persona ansiosa puede llegar a suponer, caramba, pues, ¿qué le pasa, no? Y reacciona, se pone en su macho, ¿no? Y dices, ni le voy a hablar, ni le voy a contestar, ¿no? No, sí, me gustó bastante, me gustó esa parte que comentas y creo que es importante resaltarla, como siempre buscamos, o muchas veces estamos acostumbrados a nosotros pensar que somos los culpables de ciertas acciones, cuando quizás la culpabilidad o no la culpabilidad, más bien la situación emergente es de la otra persona, ¿no? Exacto, entonces, creo que es importante siempre tener en cuenta que no somos o no tenemos que ser nosotros los detonadores, ¿no? Entonces es importante eso. Me gustó bastante, mi querido Lobos. Y pues bueno, yo creo que este podcast ya duró muchísimo. Vamos a ir cerrando. Sí, por supuesto. O sea, yo me podría extender muchísimo más. Igual. Y si ustedes de verdad quieren que a lo mejor haya una continuación platicando un poquito más de este tema, por favor déjenlo en los comentarios. Y por supuesto yo me puedo seguir agarrando un poquito más sobre la depresión, sobre la ansiedad. Sí. Y creo que nos daría muchísimo más, ¿no? Pero si lo dejan en los comentarios, pues lo hacemos, ¿no? Mi querido Lobos, vamos a ir cerrando esto. ¿Qué conclusión me podrías arrojar en esta plática, ¿no? De esta plática, algo que creo que puedes estar muy de acuerdo conmigo, yo lo sé y estoy muy seguro, es no se abrumen por tener o por considerarse ansiosos o que tengan ansiedad. No hay que verla como una enemiga. O sea, adóptenla, regúlenla y véanlo como algo muy, muy, muy padre, porque eso es lo que nos hace seres humanos, suponer. Pues el ansioso supone. Y sí, yo, Teddy, cualquier persona, en realidad lo podemos hacer. Y eso no nos hace entrar en la categoría de anormales, porque quitémonos ese tabú de etiquetar, no, a veces el etiquetar hace que la gente entre más en ansiedad. O sea, fíjate cómo puede llegar a producir eso, ¿no? Ahí viene el obsesivo, ahí viene el compulsivo, ahí viene el drogadicto, ¿no? Ay, sí, de verdad soy drogadicto, ¿no? ¿Quién sabe? Claro. De verdad creo que no hay que satanizar demasiado las enfermedades, o en este caso la sintomatología, porque no podría yo llamarlo una enfermedad congruentemente. A veces rasgos de ansiedad, a veces un trastorno sí pudiera ser, pero si quieren aventarse un libro de David Burns muy bueno que se llama Adiós Ansiedad, un psiquiatra bastante bueno, que él dice, pues no, o sea, ¿por qué poner a la ansiedad como una enfermedad? No, o sea, quitemos esa etiqueta, porque a veces lo que genera un mal, o sea, el pensamiento de algo que va a producirte un mal, genera un mal peor, o se materializa, güey. Y esto es bien muy filosófico, porque Epicuro decía justo eso. El miedo al mal produce un mal peor, güey. El hecho de que, es que yo no, la ansiedad es mala, ¿no? Pues voy a tratar de evitar los medios posibles para caer en la ansiedad. Pero justo ese miedo te hace caer en la ansiedad. Es como este hecho de que te dicen, no pienses en un elefante, ¿no? Ándale, y justo, güey. ¿Y qué haces? Pues pensar en un elefante, güey. Claro. Exacto, güey. Te predispones y a veces es como el automático, como en el caer, güey. En el caer, digamos, vegetativo o si quieres, muy intuitivo, güey. Pero bueno, concluyo en que la ansiedad, véanlo como algo normal. Sí es importante que lo solucionen en algún punto. Si esto aqueja demasiado sus vidas, que vayan a terapia. Y como decía mi buen amigo Teddy, yo creo que no, la solución de primera mano no deben ser los medicamentos. Estoy en contra de ello. Yo creo que sería la última alternativa, porque hay casos donde sí se requiere, pero no es algo que a costa y siniestra vayamos a darle a todos medicamentos, porque no, o sea,
a la larga esto genera dependencia o genera problemas al individuo. Entonces, es mi opinión. Perfecto. Mi estimado Teddy, ¿qué podrías concluir? Voy a complementar un poquito algo que dijiste que me gustó muchísimo. Es que no neguemos la depresión o la ansiedad, ¿no? Porque es parte de nosotros. Creo que cuando lo negamos, cuando decimos esto no es parte de mí, se vuelven monstruos incontrolables, ¿no? Exactamente. En cambio, cuando los voltemos a ver y decimos, ok, esto es parte de mí, esto es una extensión de mi ser, ¿no? Vive tranquilamente con nosotros. Exacto, y podemos nosotros decir, ok, lo acepto, porque soy una persona. Es la aceptación, güey, claro. Es lo que yo te comentaba al principio de este podcast, ¿no? Que te decía, yo me considero una persona depresiva. Y no por eso todo el tiempo estoy llorando, claro. No todo el tiempo me siento mal. Pero reconozco de que, ahora sí que como diría mi mamá, de qué pie cojeo, ¿no? Claro. Y entonces esto no se vuelve un impedimento, sino el hecho de poderlo nombrar, de decir, ¿quién es Teddy? Pues es una persona que sí hace esto, hace el otro y es depresiva, es parte de lo que yo soy. Uh-huh. Y no me avergüenza decir eso porque he vivido muchísimo tiempo ocultándolo y era cuando peor me sentía, ¿no? Entonces creo que algo importante para todas las personas que nos pueden escuchar es parte de nosotros, hay que verlo a los ojos. No por esto quiero decir que te tires, claro. Sino hay que afrontarlo diciendo, ok, esto es parte de lo que soy y no tengas miedo de que va a llegar. Reconócelo, siéntelo, ¿no? Reconoce qué es lo que está pasando. Exacto. Y creo que es muy importante que puedas acudir, ya sea con un amigo, con un familiar o con un análisis, ¿no? Creo que el análisis no es para tener miedo, para avergonzarse. Creo que es algo sumamente natural y creo que viviríamos en una sociedad muchísimo mejor si todos pudiéramos tener un espacio de escucha, ¿no? Sí. Y lo cual quiero aprovechar bastante, mi querido Lobos. Claro. Yo la verdad dejé la parte clínica, yo creo que lo mío es el psicoanálisis, pero a partir o lo quiero transmitir a partir de lo audiovisual, de este tipo de cosas, por ejemplo, es aquí donde me gusta desbordar mi análisis, pero yo sé que tú sí das terapia, amigo mío, entonces me gustaría, por favor, si pues alguna persona que nos esté escuchando, quizás, y no sabe cómo localizar a un psicólogo, pues aquí tenemos uno muy bueno, entonces si puedes dar como un poquito de cómo te pueden localizar, cómo está el asunto. Por supuesto. Sí, me promocionaré. Número, creo que sería lo importante, número telefónico de celular. Me pueden enviar un mensaje a la hora que ustedes deseen. Mi nombre es Víctor Román y mi número es 55 47 14 11 81. Repito, 55 47 14 11 81. O bien tengo correo electrónico que es Víctor Román Villalobos, todo en minúsculas, @gmail.com. Pueden enviarme cualquier mensaje que ustedes deseen. Y claro, mi postura es más hacia la parte clínica, aunque yo pienso que también tú podrías hacerlo desde una parte más psicoanalista. Claro, yo dije, es que aquí hay un aspecto importante que creo que no muchos conocen, pero yo me dediqué bastante tiempo a la clínica, ¿no? De verdad, a pesar de que sí me sentía cómodo, yo sí no me gusta. No me gusta, así lo diré abiertamente, claro, no me gusta estar en consultorio y creo que lo mío es más este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me retiré ya de dar terapia, yo ya me retiré ya desde hace un buen rato, ya tengo como 2 años que ya no doy terapia y prefiero recomendar a amigos que sé que son buenos dando terapia, en este caso pues tú eres uno de ellos y creo que les puede servir bastante. Sí. Entonces pues bueno, yo creo que así podemos cerrar este podcast, creo que está bastante bien. Sí. Les mandamos un afectuoso y cálido abrazo, de verdad esperamos que les haya gustado, que por favor, si están en una situación de las que hemos tocado en este podcast, pues bueno, siempre hay soluciones, no se preocupen, la vida es hermosa y tenemos que aprender, tristemente tenemos que aprender a disfrutar de esto, ¿no? Entonces, sería todo por este podcast en este martes. Les recuerdo que nos pueden estar escuchando
por las principales plataformas. En Spotify estamos como Parlando, en Apple Podcast estamos como Parlando y en YouTube estamos como Parlando. Entonces ya saben, se pueden suscribir, pueden compartir estas transmisiones con quien ustedes creen que puede servirle quizás. Entonces, mi querido Víctor, mi querido Lobos, fue un placer estar contigo. No, igualmente, fue bastante bueno. Educativo, así bastante bueno. Así es. Me agradó muchísimo. Pues bueno, nos estamos escuchando entonces hasta el próximo martes. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao.